Se te enciende una luz roja en el tablero. La moto se para. ¡Esto es increíble! La moto se ha averiado otra vez y estoy a 20 kilómetros de Girona. ¿Qué voy a hacer ahora? Llamas a la grúa. Esperas 2 horas. En Europa, esto es el fin de tu viaje. La llevan al taller oficial y preparas la cartera. Hemos olvidado cómo funcionan nuestras máquinas. Nos hemos vuelto dependientes. Pero en la India, una avería no es el fin. Es solo una pausa para el té. Hoy vamos a hablar de una filosofía que mantiene a millones de Royal Enfield rodando donde otras motos mueren. Bienvenidos al mundo del Jugaad. Hackeo de vida. Apaño genial con recursos limitados. Solución innovadora. El Jugaad nace de la necesidad. Si estás en el Himalaya a 5000 metros y se rompe la palanca de cambios, no puedes pedir la pieza a Amazon. Tienes que usar una llave inglesa, un alambre y una piedra. ¿Por qué la Royal Enfield es la moto elegida para esto? Porque es honesta. Es un tractor de 2 ruedas. Acero, hierro y física básica. No hay plásticos que escondan el alma. Esta moto se diseñó en una época donde el piloto debía ser también su mecánico. Por eso, en la India, dicen que cualquier herrero de pueblo puede resucitar una bullet. Oh my God! Cable de embrague. Se rompe el cable. Un mecánico indio coge un cable de freno de bicicleta, lo pasa, le pone una tuerca al final machacada con una piedra y a rodar. Pinchazo. Nada de sprays modernos. Se saca la rueda, se saca la cámara, se vulcaniza con fuego al lado de la carretera y se hincha con una bomba manual. La pata de arranque. He visto gente usar una llave inglesa soldada como palanca de cambios. El Jugaad no es solo mecánica, es una actitud ante la vida. Nos enseña a no tener miedo a rompernos. Nos enseña que, con ingenio y paciencia, todo tiene arreglo. Tu Royal Enfield no te pide que seas un ingeniero experto. Te pide que te manches las manos, que la conozcas. Así que la próxima vez que algo falle, no llames a la grúa tan rápido. Mira la avería, respira y pregúntate, ¿qué haría un mecánico indio?